Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este es el segundo de los 5 vídeos que vamos a hacer sobre el tema catalogable como informática básica, sistemas operativos, nociones básicas sobre seguridad informática. Y precisamente en este segundo vídeo vamos a ver el epígrafe de informática básica, conceptos fundamentales sobre hardware y software, que ya enunciamos o anunciamos en el vídeo anterior. Bien, este epígrafe es a priori, si no estás muy familiarizada con toda esta cuestión, puede resultar un poco intimidatorio, pero vamos a ver que es muy sencillo, ¿vale? Vamos a utilizar una clasificación o una serie de clasificaciones que nos sirvan para ubicar cada uno de estos elementos y a su vez vamos a ir comentando algunos de los rasgos más definitorios y por lo tanto más preguntables de cada uno de estos elementos, ¿vale? En este primer vídeo, porque ya dijimos en el anterior que a hardware y software le vamos a dedicar 2 vídeos, en este primer vídeo nos vamos a quedar en esto, ¿vale? Vamos a llegar hasta el hardware de entrada, ¿vale? Bien, vamos a hacer un pequeño índice, vamos a ubicarnos. Tenemos, lógicamente, ya de partida, hardware y software. Vale, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se habla de hardware y software, por un lado, por otro lado? Pues bien, aquí sucede algo parecido a lo que te comentaba al principio, en el primer vídeo, que nos viene muy bien ver las palabras, o sea, el significado real de estas palabras. Hardware podría traducirse algo así como ferretería, pero bueno, eso no nos ubica tanto. Lo que nos ubica es esto, duro y suave. ¿En qué sentido duro y suave? Pues vamos a asociarlo con hardware, vamos a ver o vamos a pensar en lo tangible, en lo físico, en lo que se puede, pues eso, tangible, lo que se puede tocar. En cambio, el software es lo intangible, son los programas. Los programas están como en un limbo, están en la memoria del ordenador, pero no son tangibles. Esa es la diferencia básica. De hecho, a mí me llama mucho la atención cómo esto encaja con determinadas doctrinas o teorías filosóficas milenarias del llamado dualismo. Tenemos cuerpo y alma. Es curioso cómo en la informática, que es como la vanguardia de la civilización, encontramos eso, precisamente. Tenemos el hardware, que es la parte tangible, lo que sería el cuerpo físico, y el software, el alma, el espíritu, lo intangible. Esto es un poco una chorrada de cosecha propia, pero creo que nos sirve para verlo claramente. Ya digo, y aparte de ser una chorrada, es algo muy básico, está claro lo que es el hardware, pero por si acaso lo decimos, ¿no? Software, por lo tanto, para que nos entendamos, son los programas, hardware es la máquina, todo lo que sean dispositivos, discos, lo que tú puedas tocar de alguna manera. Lo que no se puede tocar son programas, ¿vale? Vale, ahora, partiendo de aquí, vemos esta clasificación que lógicamente se puede ampliar, se puede enriquecer, se puede controvertir también en cierto sentido, pero tenemos esta clasificación. Por un lado, dentro del hardware podemos diferenciar entre lo que es hardware fundamental y luego los llamados dispositivos, o podemos decir resto de dispositivos, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de hardware, siempre son dispositivos de algún modo, ¿vale? Pero se diferencia hardware fundamental de los dispositivos en el sentido de que el hardware fundamental lo conforman todos aquellos aparatos, circuitos y demás que son, por así decirlo, como la base, lo esencial, ¿vale? Lo esencial para que la máquina, para que el ordenador pueda funcionar. Te pongo aquí algunos. Los vamos a ver más detenidamente más abajo. Fuente de alimentación, placa base, CPU, memorias principales, RAM y ROM, ¿vale? O sea, si ninguno de estos puede funcionar. Estos son el hardware fundamental. Y luego los llamados dispositivos, que ya son el ordenador puede funcionar sin ellos, pero para poder hacer un uso razonable y cabal, para poder utilizar el ordenador, para poder hacer algo con él útil, los necesitamos. Y estos dispositivos, este hardware de carácter accesorio,
se divide en hardware de entrada y hardware de salida, ¿vale? No tiene tampoco mucho más. Ya veremos a qué nos referimos, bueno, te lo comento de pasada. De entrada o de salida se refiere a el flujo de información entre la persona, el usuario, y el procesador, ¿vale? De tal manera que de entrada quiere decir que le entra a la máquina información, y te pongo el ejemplo del micro y el ratón, el usuario está dando información, le está mandando información al procesador, y los dispositivos de salida son aquellos que muestran información al usuario. Caso más claro, la pantalla, ¿vale? La pantalla es la que le está dando información al usuario por parte del ordenador. Y luego están los mixtos. Hay dispositivos que al mismo tiempo pueden dar y recibir información, ¿vale? Por ejemplo, la pantalla táctil. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la característica compartida por todos estos? Que ninguno de estos, o sea, un ordenador sin ratón puede encenderse y funcionar, pero tú difícilmente lo vas a usar o vas a tener varios problemas, porque a lo mejor tienes que utilizarlo solo con el ratón y ya se complica. Se entiende, ¿no? Lo que los diferencia. En cambio, sin CPU, sin placa base, sin fuente de alimentación, es imposible. El ordenador no puede funcionar, no puede arrancar siquiera. Esa es la diferencia. Todo eso lo vamos a ir ampliando. Es importante también tener aquí hasta qué punto esta clasificación es preguntable o no. Mayormente nos sirve a nosotros para ubicarnos y para ir teniendo como una especie de orden a la hora de asimilar los conceptos. Sin embargo, sí que alguna vez han preguntado, sobre todo por aquí, ¿vale? De decirnos, ¿cuál de los siguientes no es un dispositivo de salida? Por ejemplo, y te ponen varios que sí son de salida. Por eso, imagínate la altavoz, la pantalla y demás, y luego te ponen uno que no, ¿vale? El teclado. El teclado, lógicamente, es de entrada, no es de salida, pues sería ese, ¿vale? Eso por parte del hardware en esta clasificación básica. Quiero decir que tampoco te van a preguntar mucho más allá, y teniendo claros los conceptos o las peculiaridades típicas de cada uno de ellos, no vas a tener mucho problema en ubicarlo en esta clasificación tan gruesa, ¿vale? La otra cosa que nos pueden preguntar de esto son particularidades de cada uno de estos dispositivos, ya sea de hardware fundamental o de hardware de tipo accesorio, dispositivos de entrada, salida o mixtos, ¿vale? Por ejemplo, sobre los altavoces nos podrían preguntar en un momento dado, pues, cómo funcionan las distintas configuraciones. Cuando veamos los altavoces, por ejemplo, veremos que según se dispongan, se ven esos números de altavoces 5.1 con surround y cosas así, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué es ese 5.1? O, por ejemplo, en la placa base nos pueden preguntar alguna particularidad de la placa base que lo vamos a ver a continuación. Bien, como decía, hardware y ahora de software, que es la parte inmaterial, los programas, aunque la vamos a ver en el epígrafe propio o el subepígrafe propio de software en el segundo vídeo de este epígrafe, comentar simplemente que también tenemos, por así decirlo, una clasificación o una diferenciación muy básica, luego la enriqueceremos, entre los que son básicos, principalmente, aunque ya veremos que esto tiene sus matices, principalmente sistemas operativos, y luego los programas comúnmente conocidos o aplicaciones que son más de carácter accesorio, y pasa algo muy parecido. Es decir, sin un sistema operativo difícilmente va a funcionar, va a llegar a arrancar del todo el ordenador. Pero más allá de un sistema operativo necesitas aplicaciones, necesitas estos programas para poder hacer cosas con el ordenador. Si no, ¿para qué quieres solamente un sistema operativo? ¿Vale? Aparte, aunque en el fondo son programas, cabría también mencionar el llamado firmware, ¿vale? Que es esto de aquí y que es, como su nombre indica, la parte de la casa, de la firma, ¿vale? Que son los programas que vienen, por así decirlo, inscritos como de fábrica en el ordenador, y más concretamente en la llamada ROM, ¿vale? La memoria de solo lectura, ¿vale? La Read Only Memory, que lo vamos a ver a continuación. Estos programas son más básicos todavía
que el sistema operativo. Pero ya llegaremos, ¿vale? No dejan de ser programas, pero tienen si hablamos de hardware, software, pues vamos a considerar el firmware como una especie de cosa aparte, aunque obviamente es una forma de software, pero como está un poco, por así decirlo, a caballo entre software y hardware, en el sentido de que viene ya de fábrica establecido, guardado en la ROM, que es una memoria que no se puede tocar, que es una memoria blindada, por así decirlo, pues conviene tenerlo en cuenta aparte. Vale, pasamos ahora a ver el hardware. Hemos visto esta clasificación súper básica, este índice. Ahora vamos a ver un poco este índice en lo que tiene que ver con el hardware en imagen, ¿vale? ¿Qué es esto que está aquí? Esto que parece como una ciudad del futuro es la placa base o placa madre. Aquí es por donde digamos, confluye toda la circuitería. Todos los dispositivos, todo el hardware tiene que pasar por aquí. Y también el software, al fin y al cabo. En todo el cableado, el software es por donde fluye. Para que nos entendamos. Pero es aquí donde es en la placa base o en la placa madre, donde se dan cita todos los dispositivos, todo lo que es, pues eso, el hardware, ¿vale? Todo el hardware pasa por aquí. O entra aquí o ya está aquí. Bien, ejemplos de placa base puedes encontrar cientos en internet, con sus etiquetitas y demás. Eso no es problema. Yo he querido coger esta, aunque está en inglés, porque ya te lo dije antes, que en todos los temas de informática tenemos que perderle un poco el miedo al inglés. Porque muchas veces, o sea, nos va a dar la clave, nos va a dar la pauta para pillarlo. Bien, esto, aunque parezca un galimatías, es un índice maravilloso para ver las cosas que nos vamos a encontrar más abajo. Aquí tenemos, como te decía, o bien están ya, o bien está el espacio, la ranura, para que se inserten los dispositivos que vamos a ver más abajo. Por ejemplo, bueno, vamos a ir comentando algunas cosas. Esto es el South Bridge y el North Bridge. Esto no creo que lo pregunten, ¿vale? En todo caso son, por así decirlo, circuitos integrados, son nódulos por los que confluyen distintas circuiterías. La North Bridge, que es traducido, muchas veces lo vas a encontrar como la puerta del norte en vez de puente norte, que bridge sería más puente, pero básicamente decir que es el circuito integrado más importante, ¿vale? De hecho, with heat sink, esto es disipador. Estas estructuras las vas a ver tanto aquí, en la puerta norte, como también aquí. Esto que ves aquí, esto que tenemos aquí, es la ranura, el socket. Socket viene a ser como ranura, como el espacio en el que se inserta algo de la CPU. La CPU, como veremos, es el cerebro, o sea, el núcleo, lo que es el ordenador propiamente dicho, ¿vale? El procesador. Pues en la medida en que, primero, por aquí pasan todos los cables, por aquí pasan toda la circuitería y confluyen, o los más importantes, y confluyen en la CPU, que a su vez también tendrá su disipador. ¿Por qué tienen eso? Es que es muy ilustrativo. ¿Por qué tienen disipador? Disipador de calor. Porque en todo momento, acuérdate, estamos hablando de impulsos eléctricos, de ceros y unos, de, por así decirlo, por así decirlo no, o sea, de flujo de electrones. Eso es calor. Eso, o más que ser calor en sí mismo, eso desprende calor. Claro, hacen falta esto. Los procesadores, cuanto más potentes son, llegan a unas temperaturas tremendas. Por eso necesitan disipadores. De hecho, si te fijas en este de la CPU, aquí no se ve la CPU, como te digo, esto es simplemente el sitio en el que iría encajada la CPU. Pero si te fijas, tenemos heatsink, ¿vale? O heatsink, perdón, y fan. Fan es ventilador. O sea, la CPU está preparada no solo para llevar un disipador, sino también para llevar un ventilador. Lo que es la estructura metálica, que tiene una forma tan rara, es precisamente son láminas de metal
el metal conduce la electricidad, pues obviamente la electricidad, pero también el calor, y se disipa de esa manera. Bien, esto quizá es el punto, lo más importante, ¿no? La CPU, el procesador, y por aquí tenemos el resto de conectores, ¿vale? De sockets, de enchufes, para el resto de cuestiones. Comentamos las más importantes. Por ejemplo, esta es la de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación iría encajada, ponte seguramente arriba, encima de la placa base, y lleva un cable que se conecta por aquí. ¿Ves? Y esto da energía a toda la placa base. Luego, por ejemplo, tenemos aquí las entradas de la memoria RAM. La memoria RAM, puedes buscar imágenes de memoria RAM, te vas a encontrar que son como unas láminas y se encajan aquí. Esta placa base tiene ranuras para 2 memorias RAM. Los ordenadores pueden tener varias. O sea, es muy común, si tú tienes un ordenador, sobre todo de sobremesa, que te lo tunees y le metas una memoria RAM extra, o que cambies la que ya estaba. Pues estas plaquitas se abren así y tú vas insertando las memorias RAM, ¿vale? Luego, más cosas. Esto de aquí, estos son los conectores para los discos duros. ¿Ves que hay 2? Puede haber 2, podría haber más. Por aquí es por donde sale el llamado bus. El bus lo vamos a ver, que son los cables por los que viajan los bits, todos esos ceros y unos, viajan por esos cables, ¿no? Ceros y unos por donde se va transmitiendo la información. Pues estos se conectan a los discos duros que estén integrados en el ordenador, ¿vale? Tendremos un disco duro más arriba y van enchufados. Si tú buscas cable de bus, vas a ver que son como unas tiras plásticas llenas por dentro, obviamente, de cableado, que son bastante, o eran, ahora ya cada vez menos, pero eran así como bastante anchas, aunque finas, ¿vale? Luego, estas son distintas ranuras, también con sus propios cables de bus, donde se van incorporando digamos, módulos de ampliación de distintos tipos, de distintos dispositivos. Sobre todo, lo más común es que sean, por ejemplo, de tarjetas gráficas. De hecho, esta placa base, tiene una específica para tarjeta gráfica. ¿Qué pasa con la tarjeta gráfica? Pues que seguramente son las cuestiones quizá más demandantes o más exigentes en cuanto a procesamiento, a proceso de datos. Por eso se suele incorporar una tarjeta gráfica aparte, sobre todo imagínate para gente que juega a videojuegos y tal, que ayudan al procesador. De hecho, suelen incorporar su propio procesador, estas tarjetas, para ayudar en el procesamiento de la imagen. Imagínate, sobre todo en los videojuegos, se procesan muchísima cantidad de información, y para dar ayuda a una placa base básica, valga la redundancia, se incorporan tarjetas gráficas que muchas veces tienen su propio procesador, que a su vez tiene su propio disipador y su propio ventilador, ¿vale? Luego, estas ranuras son para incorporar distintos dispositivos que suelen ir ¿dónde? Pues si tú te fijas, detrás de un ordenador de sobremesa te vas a encontrar como distintas ranuras que están como tapiadas, que ves como un metal. Si te paras a pensar, o sea, eso no está ahí porque sí, esos son zócalos, son espacios en los que se incorporan estos dispositivos. En el caso, imagínate, como te decía antes, de una tarjeta gráfica nueva, una tarjeta gráfica que vendan por separado, potente para videojuegos, pues normalmente va ahí. Tradicionalmente, las tarjetas de internet iban aparte, con su antenita. Si, por ejemplo, tu ordenador es más tradicional o simplemente no lo tenía, pues muchas veces se incorpora aparte. ¿Por qué estoy diciendo todo esto de aparte? Porque generalmente lo que son los dispositivos, aunque sean accesorios, aunque sean de esta categoría, dispositivos que no son el hardware fundamental, como por ejemplo altavoces, como por ejemplo teclados y demás, vienen integrados o vienen con una salida preestablecida en la ya fabricada, o la placa base ya da de por sí acceso a esto. Me explico. Es esto que tienes aquí, ¿vale?
esto ya viene preestablecido en la placa base, pero podría no venir. Es decir, por ejemplo, esto de aquí es para la entrada de Internet, ¿no? Del Ethernet. Esto de aquí. Esto podría no venir y necesitaría estar instalado en uno de esos espacios que te digo, que están como tapiados a priori. Pues eso podría no estar ahí. O imagínate que este se queda obsoleto y necesitamos mejorar la placa base, pues utilizaríamos uno de esos espacios que están, como digo, detrás de la torre, y es ahí donde se van metiendo. Pero de partida, esta placa base, por ejemplo, es muy común, ya nos viene prefabricada con los conectores para los dispositivos, aunque sean accesorios, más comunes. Por ejemplo, teclado y ratón, que tienen estos conectores, si te das cuenta, son un poco más antiguos, en el sentido de que son puertos en serie. ¿Por qué digo más antiguos? Porque normalmente puertos en serie y paralelos, estos de aquí, lo vamos a comentar luego, porque los puertos, casi todos, o los dispositivos casi todos, ahora empiezan a funcionar más por USB, ¿vale? De hecho, esta placa base ya tiene 6 puertos USB para poder meter lo que quieras. Si tu ratón, imagínate, es muy moderno, ya no te sirven estos, ya tienes que introducirlo por alguno de estos. También luego los USBs hay de distinta generación, pero eso ya es meternos en camisas de 11 varas. Y esto de aquí son para los altavoces y el micro, sobre todo, ¿vale? Aquí donde se conectan. Estos son los llamados periféricos, que es otra forma de llamar a estos dispositivos de carácter accesorio. ¿Ves? Conectores para periféricos, conectores ya integrados en la placa base, pero no tienen por qué estar integrados en una placa base. Como te decía, esto pueden dejarlo el fabricante al arbitrio del usuario, y que sea el usuario el que, por ejemplo, imagínate, no tenga esto y necesite una tarjeta de sonido, y en la tarjeta de sonido ya vendrán los conectores para micro y altavoces, y se irían poniendo como en distintos pisos. De aquí saldría un cable que se conectaría por alguna de estas ranuras. Esto no sucede aquí porque ya va integrado, ya va en su propia circuitería de la placa base. Pero si tuviésemos que tener una tarjeta, en este caso de audio, de sonido aparte, funcionaría de esa manera. Y esto, por ejemplo, esto es la batería de la CMOS, que es un tipo de memoria auxiliar de la memoria ROM. Pero bueno, eso lo vamos a comentar luego. Lo más importante es que veamos esto. Formas para terminar de ubicarte, puedes buscar varias placas base por internet y ver un poco cómo se va a repetir este esquema. O sea, son todas muy parecidas en el fondo, aunque la disposición pueda cambiar. Los elementos fundamentales, es decir, las ranuras para la RAM, obviamente para el enchufe o el espacio para la CPU, todo esto va a estar. Todo esto siempre va a estar, porque no puede no estar, por lo que decíamos antes. O sea, CPU va a haber también conector para la corriente. ¿Me explico? Pues bueno, espero que con esto más o menos empecemos ya a hacer boca, a ubicarnos y a ver cómo van estos dispositivos. A partir de aquí, pues vamos a empezar hablando de ese hardware fundamental, ¿vale? Que es el que te decía que nos sirve o que es básico, vital. En contraposición de estos llamados dispositivos periféricos o no básicos o más de carácter accesorio, que son los que luego a su vez se clasifican en entrada, salida, mixtos. Vale, empezamos, como decía, continuamos, porque ya llevamos un rato, con el hardware fundamental, también llamado principal. Estos tienen, como puedes ver, todo tiene bastantes nombres. Lo importante es tener clara la idea base. Y idea base, lo más básico de todo, la placa base, también llamada placa madre. Yo creo que ya, habiendo visto lo que hemos visto arriba, la imagen, poco hay que explicar aquí. Como te digo, aquí es la estructura material, cableado, todo lo que es esa estructura, esa especie de ciudad del futuro. Eso es la placa base, con distintas ranuras de expansión, que son las que están aquí, por ejemplo, distintos zócalos, entradas, para meter distintos dispositivos.
esto que te pongo aquí, que pueden, según la placa base, pueden tener a lo mejor 1, 2, 3 o más espacios para, imagínate, la RAM. O sea, del mismo modo que comparten todas, van a tener un esquema básico muy parecido, al mismo tiempo hay margen a que puedan tener distintas configuraciones o extras o distintas cuestiones. O que, por ejemplo, esto que te decía antes esté o no integrado por completo, o luego los dispositivos tengas tú que ir metiéndolos aparte. Vale, la fuente de alimentación. No creo que haga falta explicar lo que es la fuente de alimentación. Llegamos ahora sí a la CPU, que es Central Process Unit, que viene a ser la unidad central de procesamiento, el procesador, el cerebro, la madre del cordero en todo esto, ¿vale? O sea, hacia donde fluye todo es, al fin y al cabo, el interlocutor del usuario. Es lo que marca el flujo de la información, o es otro de los polos en el flujo de la información. Cuando veamos luego los dispositivos de entrada y salida, como te decía antes, entrada y salida con respecto a quién, el usuario y el procesador. ¿Vale? Ese es un poco, hasta ese punto es importante, obviamente, la CPU. Aquí te incluyo lo que ya te decía antes, el elemento del calor, en el sentido de que es una curiosidad ilustrativa el hecho de que necesite de disipadores, incluso de ventiladores, porque es ahí donde, es por ahí por donde confluyen, por donde entran y también salen todos los impulsos eléctricos que se traducen en calor y que pueden provocar, lógicamente, problemas. En cuanto a características, te señalo, aunque lógicamente se pueden clasificar y se pueden ver más características de los procesadores, pero te señalo 3 sobre todo, ¿vale? Lo que viene a ser la velocidad del procesamiento, la llamada longitud de palabra o cantidad de proceso y el número de núcleos. Eso, de hecho, cuando veas cualquier especificación técnica, si te compras un ordenador y ves el procesador, te vas a encontrar esto siempre de un modo u otro. Un procesador, por así decirlo, es mejor en la medida en que tiene más velocidad de proceso, más velocidad de procesamiento, también llamado velocidad de reloj, porque vamos a ver esto de a qué se refiere, más longitud de palabra o cantidad de proceso y también, obviamente, más núcleos o unidades de procesamiento. Básicamente, velocidad de procesamiento se mide en hercios, que los hercios son ciclos, es, por así decirlo, como operaciones, ¿vale? El número de, más que operaciones, de... imagínate que es un ciclo en el sentido de que lleva a cabo, pues sí, una operación, procesa algo, procesa una cantidad de información, que es lo que vamos a ver luego. X, esa cantidad todavía no está determinada, pero vamos a ver, viendo la velocidad del proceso, cuántos procesos o cuántas operaciones, en verdad es eso, cuántas operaciones hace por segundo. Y eso se mide en hercios, porque los hercios es una unidad de medida de proceso. De hecho, generalmente hoy en día son tan rápidos que se mide en gigahercios. Y si no recuerdo mal, un gigahercio son 1000 millones de hercios, o sea, 1000 millones de ciclos, 1000 millones de estas operaciones, ¿vale? Luego tenemos la llamada longitud de palabra. La longitud de palabra viene a ser como dice el propio término, la cantidad de ceros y unos que es capaz de procesar en cada una de esas operaciones, en cada uno de esos ciclos que veíamos aquí. De tal manera que, obviamente, a mayor capacidad de palabra, mayor potencia, ¿vale? Porque, o sea, se combinan las dos. Tiene que ser rápido, tiene que tener velocidad de procesamiento, pero también es importante la longitud de palabra. Porque, ¿vale? Si es muy rápido, pero procesa cantidades muy pequeñas, pues no será tan potente. Básicamente es eso. Y esto, obviamente, va en unidades de 8 en 8, ¿vale? En múltiplos de lo que veíamos antes de los bits y los bytes. Normalmente, cuando tú miras el procesador, cuando tú ves, por ejemplo, cuando entras en mi PC, o anteriormente en mi PC, en mi equipo, y ves el
el sistema operativo. El sistema operativo normalmente pone 32 por o 64 por. 64 por, que son en verdad 64 bits o 32 bits. Esto viene determinado en realidad por la longitud de palabra del procesador, que es lo que tenemos aquí. Se tienen que acoplar para que funcione bien, por así decirlo. Y luego tenemos la cantidad de núcleos. La cantidad de núcleos viene a ser, por así decirlo, como la inclusión de nuevos mini procesadores. ¿Por qué se hace esto? Porque al fin y al cabo, en velocidad de procesamiento y longitud de palabra se llega a un tope. Y ese tope se vence con la creación de nuevos núcleos. Curiosamente, aquí tenemos un paralelismo muy interesante entre lo que hace la informática y lo que venía haciendo desde hace eones la biología, la naturaleza, el cerebro. No solo el cerebro humano, el cerebro de todos los animales. En el sentido de que se dan especializaciones. O sea, un cerebro no funciona todo al unísono, sino que hay secciones que se van solapando, estructuras que se van solapando y que cada una de ellas se va especializando en determinadas cuestiones. Pues en informática se tiende un poco a eso. Se generan o se pueden incluir nuevos núcleos que, por así decirlo, podría equipararse con distintos lóbulos cerebrales. Esto entiéndaseme que es un símil, ¿vale? Que ayudan, en parte especializándose, en parte separando procesos, en parte ampliando lo que es el procesador, ayudan al procesamiento de la información. Pero bueno, en todo caso, saber que es otro elemento muy importante y que esto es algo también que tenemos en esas especificaciones técnicas cuando vemos los procesadores. Tenemos número de núcleos tal o los núcleos tal, o nos especifican cualidades o características de estos núcleos, que lógicamente aquí hay para dar y tomar. Vamos a quedarnos un poco en lo más básico, que ya de por sí me parece que es alejarnos de lo básico que nos demanda el epígrafe. Luego, pasamos a ver la llamada memoria principal o memorias principales o las memorias más básicas en el ordenador. Cuando uno piensa en memoria, piensa normalmente en un disco duro, pero realmente eso es algo bastante accesorio en comparación con las memorias que vamos a ver aquí, que son la memoria RAM y la memoria ROM. Memoria RAM, eso sí que es muy importante, o sea, en el sentido de que esto es preguntable y si no estás familiarizado o familiarizada te pueden buscar las cosquillas. Tener clarísima la diferencia entre RAM y ROM. De nuevo, aquí nos ayuda muchísimo ver la etimología o ver de qué son acrónimos. O sea, RAM, ¿de qué quiere decir? RAM, como el álbum de Daft Punk, es Random Access Memory. Memoria de acceso aleatorio. En cambio, la ROM es Read Only Memory, que es lo que comentaba antes. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver un poco en paralelo, pero vamos a ver un poco las características de una y luego vamos a contraponer. La memoria RAM también nos sirve mucho aquí hacer un símil con lo que es nuestro propio cerebro, nuestra propia mente. La memoria RAM es la memoria de trabajo, ¿de acuerdo? O sea, es cuando tú estás, imagínate, haciendo operaciones y estás haciendo una cuenta, pues utilizar, por así decirlo, el me llevaba una, no sé qué, toda esa memoria de trabajo, eso es la RAM, básicamente. En un ordenador, la RAM es la memoria que utiliza la máquina para trabajar. Para, por ejemplo, casos típicos, tú estás con el Word y estás trabajando. Todo aquello que no estés guardando en el disco duro está en la RAM, ¿vale? Tú estás jugando a un juego, lo que no guardas es lo que está trabajando la máquina, está en la RAM. Todos los programitas que están pululando en tu ordenador, que están trabajando en ese momento, están trabajando en la RAM. Características, por tanto, la RAM es bastante más rápida, pero tiene un problema, y es que es fugaz, o sea, no es permanente. ¿Qué quiere decir esto? Si tú apagas el ordenador y no has guardado el juego, no has guardado el Word, el archivo, ya sabes lo que pasa, se pierde, porque estaba en la RAM. La RAM se resetea,
¿vale? O sea, es memoria de corto plazo, por así decirlo, es la memoria tuya de trabajo. Al día siguiente te despiertas y tú no sabías la cuenta que estabas haciendo. ¿Me explico? Bien, básicamente es esto. Y saber obviamente de dónde viene. Random Access Memory es RAM y que sepas un poco la utilización y esa característica que la contrapone con la ROM, que no almacena nada permanentemente. En cambio, la ROM es todo lo contrario. La ROM es, por así decirlo, una memoria blindada, memoria de solo lectura. ¿Qué quiere decir solo lectura? Que no se puede escribir, que no se puede tocar. No se puede tocar, o sea, que no se puede modificar, ¿vale? Memoria de solo lectura, es permanente, hasta el punto de que viene preestablecida de fábrica, es donde se guarda todo lo del firmware que vimos más arriba. Esos programas más esenciales todavía que el sistema operativo para arrancar. Cuando tú enciendes un ordenador, y no es un Mac, porque en los Mac esto viene como oculto, si tú enciendes un ordenador y aparecen como cifras y a lo mejor un logo un poco añejo y tal, pues eso es toda esa información viene de la ROM, memoria de solo lectura. Es la información, la memoria son los programas que vienen guardados en la ROM, que son los más básicos todavía que el sistema operativo para empezar a funcionar con el ordenador. Luego veremos, por cierto, el proceso de arranque y nos servirá un poco para recapitular todo esto, el proceso en el que el ordenador arranca, cómo se inicia esa chispa y cómo empiezan a funcionar la memoria ROM, por ejemplo, la memoria llamada CMOS, que es lo que te decía antes, que la memoria CMOS, del mismo parecido a la memoria caché, que es como una memoria hiper rápida pero muy corta, que apoya a la memoria RAM, la memoria CMOS es una memoria, por así decirlo, un subtipo de memoria RAM, pero que apoya a la ROM, ¿vale? Es como una auxiliar de la memoria ROM, en donde, de la cual se sirve la ROM en el proceso de arranque, sobre todo, del ordenador, para funcionar. Es, por así decirlo, se asemeja a la memoria RAM y a esta memoria CMOS, y para que te des cuenta, esto de aquí dice CMOS Backup Battery. Dices tú, ¿battery por qué? La memoria CMOS, al ser una memoria tipo RAM, en el sentido de que si se apaga el ordenador, se reinicia y se pierde todo, la memoria CMOS tiene una pila que le sirve para, cuando no haya corriente, mantenerse, por así decirlo, en letargo y no resetearse, no perderse. Ese es el porqué. Pero la memoria CMOS es una memoria de apoyo, para que nos entendamos, de la memoria ROM. Sirve para arrancar la memoria ROM, sirve para arrancar el ordenador fundamentalmente. Es ese inicio vital, y por lo tanto es ese mínimo vital. O sea, alberga los programas más básicos todavía que el sistema operativo. Y por supuesto, si se apaga el ordenador, la memoria ROM no se pierde, en contraposición con lo que sucedía con la memoria RAM. Estas son un poco las ideas básicas, lo que tenemos que tener claro para el examen. Más allá de esto, yo creo que haya que comerse mucho más la cabeza. Y la memoria ROM, pues viene a ser un chip, ¿vale? Un chip normalmente de forma rectangular que está en la placa base. Sin más. De todo esto, bueno, en todo caso, te aconsejo, por si te sirve para afianzar un poco más, que puedas buscar. O sea, es muy fácil buscar ROM imágenes en Google y ya está. Es que me parece un poco absurdo, sinceramente, ir poniendo fotos de cada cosa cuando está tan al acceso de la mano. Bien, pasamos ahora a ver los periféricos, a ver ese resto de hardware, en el sentido de que no son hardware fundamental. Estos periféricos se clasifican, como decíamos antes, en periféricos de entrada, salida y de entrada y salida o mixtos. Simplemente un par de detalles, comentar que en la medida en que estos periféricos no son tan esenciales, normalmente, o sea, estos son como, estoy buscando los puntos más generales, ¿sabes? Luego a todo esto siempre hay pequeñas excepciones, pero seguramente nos preguntarán por esto.
En la medida en que son unos dispositivos que no vienen, o no son vitales, no son tan básicos, normalmente necesitan de adaptadores o necesitan de un manual de instrucciones para que el ordenador sepa, en concreto a través del sistema operativo, la CPU sepa funcionar con ellos. Necesitan de los llamados drivers. Ese es el porqué. O sea, los dispositivos, los periféricos, normalmente necesitan drivers por eso, porque son acoples, son cosas demasiado nuevas para el cerebro, para el ordenador, y necesita, entender cómo funcionan. Esto es un poco un símil, pero para que se entienda un poco la lógica. Te pongo aquí el tema de los puertos. Tradicionalmente se utilizaban sobre todo puertos en paralelo y puertos en serie, pero todos estos se han venido desbancando, han venido siendo desplazados por puertos más modernos como USB, fibra óptica, Wi-Fi. Esto es lo que yo te decía antes de que estos son los puertos paralelos y en serie, este rosita y estos dos. Normalmente no, tradicionalmente los ratones se introducían y el teclado por ese tipo de puertos. Ahora ya no. Normalmente van directamente con un USB. Cualquiera que te compres hoy en día, salvo que tenga alguna especificación o alguna cuestión así más especial, van por USB. Que USB es, lo vamos a ver luego, si es que no lo hemos visto ya de pasada, es un tipo de bus, lo que decía antes, ese cable, pero estandarizado, ¿vale? Ese cable por el que viajan los bits, por el que bajan los ceros y los unos, pero de carácter estandarizado. Vale, dispositivos de entrada, vamos a comentarlos y nos vamos a quedar en estos dispositivos de entrada, ¿vale? Nos reubicamos, estamos en ese resto de hardware, ese hardware no fundamental, en esos periféricos que se clasifican se diferencian entre entrada, salida y mixtos. Nos vamos a quedar en este vídeo en los de entrada. Básicamente, ¿entrada de qué? Lo decíamos antes. Entrada de información a la máquina, al ordenador, ¿vale? Hacia la CPU. Y a partir de aquí, entendiendo esto, es cuáles son los dispositivos que sirven para que la persona le meta información, datos, ceros y unos al ordenador. Ya entendiendo esto, sabemos casar todos los dispositivos. A partir de aquí vamos a ver características, detalles de cada uno de esos dispositivos. Por ejemplo, empezamos con el teclado. El teclado, lógicamente, es de entrada por eso, por esta lógica, ¿no? En cuanto a cuestiones interesantes, preguntables del teclado, está el tema de la configuración, la disposición de las teclas. Siempre en España se utiliza la configuración que se llama QWERTY. QWERTY es, si te fijas en el teclado, las teclas Q, W, E, R, T, I, pues es esto. Esta es la configuración QWERTY. Hay otra que es la AZERTY. Todo esto viene porque se hizo un estudio, por así decirlo, de cuáles eran las teclas más utilizadas y se distribuyeron de tal manera que más o menos se distribuyesen de forma equitativa y fuese más fácil escribir, porque imagínate que están aglutinadas. O sea, si tú pones el abecedario, pues A, B, C, D, esas sobre todo al estar, por ejemplo, la A y la E, que son de las más utilizadas, tan cerca, quedarían muy cerca, imagínate, de la mano izquierda, y la mano izquierda tendría que escribir a lo mejor un 80% más que la mano derecha. Eso no es muy, muy razonable. Por eso se hizo una distribución de tal manera que por idiomas se equiparase. ¿Qué pasa? En España somos un poco jaimitos y nos hemos quedado con la QWERTY, cuando en realidad para idiomas latinos, si tú te vas en Italia, si no me equivoco, se utiliza la AZERTY, que a nosotros nos vendría mejor, ¿sabes? Porque la distribución se adecúa más a lo que sería para nosotros por ser un idioma latino. Pero bueno, cosas son como son, nosotros tenemos QWERTY. Y AZERTY es otra en la que si tú ves el teclado AZERTY, ves que esas teclas están dispuestas de esta manera. Punto, no tiene más. Luego, tipos más habituales de teclas. Creo que no tiene mucho misterio. Teclas de escritura general, obviamente tipos más habituales, porque hay teclados, imagínate un teclado de la NASA, pues a lo mejor tiene 1000 subtipos.
escritura general, tecla de función. Te remarco aquí de las funciones, de las teclas de función, las más conocidas, aunque hay varias. Esto lo puedes ampliar tú si quieres. F1 suele ser ayuda, F5 recargar, en fin, lo típico, ¿no? Tecla de movimiento y teclado numérico independiente, que puede estar o no. ¿Ves lo que te decía, no? Pero bueno, tipos de teclas. Un poco que estemos familiarizados. Luego, dispositivos de posicionamiento. Dentro de este subepígrafe de dispositivos de hardware que envía información, tenemos dispositivos de posicionamiento, que son los que posicionan, los que ubican el ratón, lo que queremos mandar. Tenemos el ratón, propiamente dicho. Luego tenemos el trackball, que es una especie de ratón un poco así como retromoderno o algo así, porque es un dispositivo, parece un ratón, solo que la bola que anteriormente, acuérdate, los ratones antiguos que tenían una bola por debajo, esa bola está encima del ratón, de tal manera que tú tienes el ratón aquí y tienes normalmente la bola en un espacio para el pulgar y tú mueves la bola esa y eso hace que el ratón se desplace. No han triunfado mucho, hay que decirlo, pero bueno, tenemos que tener claro, trackball es como, pues eso, la pista de la bola o la... Sí, básicamente, ¿vale? O sea, ese es el dispositivo. Luego, touchpad, que es el pad, es como pues lo que tenemos en los portátiles, ¿vale? O sea, esa lámina, superficie táctil en la que podemos mover el ratón y demás. Esta superficie puede ser o no independiente, puede estar integrada en el portátil o puede estar aparte. Normalmente están integradas, pero también te la puedes encontrar aparte. Y luego, bueno, una miríada de dispositivos tipo joystick, volantes, mandos para jugar. Todo eso son dispositivos que entrarían en esta subcategoría, pero al fin y al cabo está claro que son dispositivos de entrada. Si nos ponen un joystick, obviamente es de entrada, porque el joystick no le da información al usuario. El usuario está dando información, está diciéndole cosas a la CPU. Luego, otro que también sirve para darle información, para entrar información en la CPU, es el escáner, ¿vale? Aquí podrían incluirse, obviamente, muchos más, como son la cámara, en fin, pero esto no tiene tampoco mucho sentido hacer una lista totalmente exhaustiva. Lo importante es entender la lógica y dejar fuera aquellos que no tienen tampoco mucho misterio. En cuanto al escáner, simplemente comentar un par de cosas, que la calidad se mide por píxeles por pulgada, ¿vale? Los píxeles son, por así decirlo, como las piezas de mosaico. De tal manera que, imagina un mosaico, cuantas más piezas, cuanto más minucioso sea ese mosaico, esas piezas, cuanto más píxeles por pulgada haya, mejor será la transferencia, mejor será más nítido, mayor definición, será capaz de recoger el escáner y de transferir el escáner desde una fotografía. Otra cuestión interesante es la llamada tecnología OCR. ¿Esto qué quiere decir? Esto es Optical Character Recognition, que esto viene a ser una posibilidad que tienen los más modernos, ya no tanto, ya es una cosa como más común, para transferir directamente un texto, para cuando escaneas un texto, que lo escanee como tal, no lo escanee como imagen, porque a priori un escáner lo que hace es coger una imagen. ¿Se entiende? Esta tecnología se utiliza para que el escáner sea capaz de procesar y sea capaz de transferir el texto como texto y no como imagen. Y vaya viendo que, anda, esto es una C, esto que es aquí no es una imagen, esto es una C. Esto que está así, que parece un triángulo, no es un triángulo, es una A. Pues así con todo, y lo procese como texto. Y nada, hasta aquí estos dispositivos, estos periféricos de entrada, lo vamos a dejar aquí. Ya completaremos el epígrafe en el siguiente. Espero, como siempre digo, que te haya resultado útil e instructivo y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto. Chao.